yo ya no estaba dispuesto a dar ese 100%. Fuera del agua trabajábamos siempre con el encoder. Conseguí ganar todo muy joven y a una etapa muy temprana de mi vida perdí la motivación. Todos queremos mucho nuestros colores y salimos allá a defenderlos. Y eso yo creo que es una de las señas de identidad de nuestro país. Buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conoce el Movimiento, el podcast de la Escuela Emotion. Hoy estamos con Cristian Toro. Para nosotros un auténtico placer tener a Cristian. Antes de darle la bienvenida y presentarle, queremos introducirle un poquito para haceros la idea de la magnitud del invitado que tenemos hoy. Os comento un poquito su currículum. Cristian es medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en disciplina K2 200 metros. Tiene 4 platas en mundiales de piragüismo y 2 oros en europeos de piragüismo. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy en el episodio de hoy queremos hablar del deporte de competición. Aprovechando que tenemos a Cristian aquí, vamos a intentar exprimirle lo máximo posible para ver si somos capaces de aportaros valor a todos vosotros. Pero antes, vamos a romper el hielo con nuestras preguntas clásicas. Cristian, te explico un poquito cómo funciona la sección. Te voy a preguntar por un alimento. Quiero que me digas también un ejercicio, un miedo y un hobby, de manera lo más concisa posible. Así que cuando tú quieras empieza. Pues a ver, un alimento, la avena. Yo la utilizo mucho. Un hobby, ¿no? Sí. Un alimento, un hobby. Pues un hobby, hacer deporte. Cualquiera. Ok, cualquier deporte, todo lo que sea moverse, ¿verdad? Sí. Un miedo, perder la ilusión por algo. Ese es un miedo que tengo por cualquier cosa que tenga entre manos. Desilusionarme me deja un poco perdido muchas veces y tardo en recuperar. Vale. ¿Y qué más? ¿Un ejercicio? Y un ejercicio... dominadas, hacer dominadas. Me parece uno de los ejercicios en un gimnasio más completos que hay y que muchas veces ves que la gente no lo hace cuando... Es un ejercicio súper completo para mi gusto. Vale. Bueno, una vez que ya conocemos algo de Cristian, vamos a intentar exprimirle, como hemos dicho al principio, y vamos a empezar con nuestra charla. Cristian, ¿tú te retiras en enero del 2024? Sí. Sí, ya va a hacer un año. Sí. ¿Por qué te retiras? ¿Por qué haces clic y cuándo notas tú que era el momento indicado para retirarte? Bueno, es verdad que cuando estás en activo cuesta... tomar esa decisión porque las dudas mucho. Entonces, a día de hoy, un año después, y mirándolo con retrospectiva, yo le diría a la gente que esté en esa situación que el momento que se te pase por la cabeza es buen momento, porque lo que me llevó a mí a retirarme es una negociación conmigo mismo en la que yo dije, estoy dispuesto a dar el 100%. El 100% no es dar el 100% en una serie. Uh-huh. Dar el 100% requiere llevar los descansos a rajatabla, la alimentación, detalles como, por ejemplo, que mi hijo me diga, vamos a jugar al escondite y que yo no pueda esconderme en un sitio porque una mala postura con la musculatura como la tengo de cansado me puede llevar a que me dé un tirón y al día siguiente no entreno bien. Eso es dar el 100%. Y yo ya no estaba dispuesto a dar ese 100%. O sea, sí, me había dado cuenta que no renunciaba a todo lo que tenía que renunciar y dije, hostia, no estás siendo justo con el deporte, no estás dando el 100%. Entonces, creo que a una persona como a mí, que el deporte se le ha dado todo, lo justo es devolverle lo mismo. Y también una cosa que me ayudó a tomar esa decisión es que yo no tracé la línea de me retiro del deporte. O sea, yo sentí que me retiraba de ser yo el punto... Del deporte competición. Del deporte competitivo, es decir, yo voy a seguir siempre estando de la mano del deporte y lo que paso es a diferentes planos dentro del deporte. Entonces, esto me ayuda a seguir conectado con él y no sentir ese abismo de, bueno, no, es que me he retirado del deporte, ya no soy deportista. No, yo sigo siendo deportista. Todos los días de mi vida hago deporte, bueno, ayudo a otros deportistas y todo lo que hago en mi día a día va enfocado al deporte. Vale, ¿cómo es tu día a día hoy en día y si sientes que te falta algo? No.
No, de hecho estoy muy, muy contento con mi vida a día de hoy. O sea, he visto compañeros que después de la retirada pues Claro. tienen ese vacío tal vez por falta de planificación o porque no se te han dado las cosas como tú pensabas. Yo mi día a día está completo, es decir, partimos de la base de que lo más importante en mi día a día es pasar tiempo con mi familia. Una vez que yo encuentro dónde encajar eso en mi día a día, el resto se lo dedico a cosas productivas para mí y para mi familia. Entonces, os estructuro, si queréis, cómo sería un día mío Sí. a día de hoy. Yo me levanto más o menos a las 6 de la mañana, desayuno, me dejo 30 minutos para desayunar, leo un poco el periódico, desayuno con calma un poco de avena y a las 6:30 empiezo a estudiar hasta las 8:30, son 2 horas. Vale. Estoy opositando a bombero también, entonces dedico 2 horas a estudiar. A las 8:30 ya se levanta mi hijo y ya de 8:30 a 9 pues desayuna él, lo preparo para ir al colegio. A las 9 lo dejo en el colegio. Muchas veces a las 9 voy a la academia, de 9 a 10:30 más o menos para hacer acondicionamiento físico. Y ahí me voy al grupo municipal de Madrid a preparar cosas de deporte, que estoy allí también echando una mano con temas de deporte. Y luego dejo una franja horaria ahí a media tarde, antes de que empiece la tarde, para proyectos personales que tengo de cara a futuro, que son pues, desarrollar una marca personal, que ya lo he comentado en otros sitios, que se llama Versus, que va enfocada también al deporte y al rendimiento deportivo. Y bueno, otros proyectos que tengo a futuro, es decir, le dedico, como quien dice, la mañana al presente y al futuro. Y luego por la tarde, si me sobra algo de tiempo, lo dejo ya todo para la familia, hacer actividades en familia. Qué bueno. Vale, vamos un poquito a lo que más nos interesa hoy, que es el piragüismo, tu entrenamiento, cómo llevabas todo esto y que nos pongas un poquito en contexto. ¿Cómo llegas al piragüismo? ¿Por qué decides practicar este deporte que aquí en España es minoritario? Bueno, he practicado muchísimos deportes. Desde un principio mi padre hizo lo que yo estoy haciendo con mi hijo, que es probar muchos deportes. Y me quedé con el piragüismo porque de todos los deportes que había probado me permitía competir individual y en equipo. Y también todo el rato era al aire libre y en sitios muy bonitos. Es decir, no me tenía que encerrar en un estadio, en un pabellón, sino que eran ríos, lagos, pantanos. Y esto me atraía muchísimo porque viajaba por toda España visitando sitios súper bonitos. Tenía un buen grupo de amigos y en una misma competición pues podía competir yo solo, competir con mis amigos y claro, esto para un niño le genera muchísima inquietud y cuando me quise dar cuenta pues ya era profesional del deporte. Qué bueno. ¿Cómo compaginabas el piragüismo? Es decir, ¿seguías estudiando? ¿Cómo lo compaginabas? ¿Lo compaginabas con algo? Sí, yo me seguí formando hasta la universidad. No terminé la universidad porque, bueno, se me empezó a hacer complicado con el tema de las prácticas porque no podía ir fisio, me parece. Empecé fisioterapia, sí, y la parte práctica pues no podía llevarla a cabo porque al final los exámenes sí que puedes estudiar en casa e ir a hacer el examen, pero las horas prácticas no, y esto fue lo que me llevó a intentar tomar otro camino y opositar. Vale. Cuéntanos, para después ahondar un poquito en la parte de entrenamiento y competición de piragüismo, quiero que nos pongas en contexto del piragüismo. ¿Cómo es el calendario de un piragüista en cuanto a competiciones, por ejemplo? Bueno, el calendario es algo que a nosotros siempre nos ha trastocado un poco, porque a diferencia de otros deportes, nosotros nos pasamos el 90% de la temporada entrenando para competir muy poco. Claro. Entonces esto hace que sean temporadas muy largas, requiera mucho esfuerzo mental, mantener la motivación durante periodos en los que sabes que no vas a tener una competición en los próximos 6 meses. Nosotros empezamos más o menos a entrenar en octubre y de octubre a más o menos mayo es todo pretemporada, bueno, hasta febrero más o menos es pretemporada y como decir en marzo, abril más o menos empieza la temporada con competiciones de menor importancia. Vale. Y realmente, o sea, yo cuando ya estaba, por ejemplo, preparando los Juegos Olímpicos, igual hacía 1 o 2 competiciones a nivel nacional, que son las clasificatorias para los Juegos Olímpicos, y luego hacía una Copa del Mundo, Europeo y Juegos Olímpicos, o sea, 4 competiciones en todo el año. Claro. Sin embargo, entrenamos todos los días. Claro, por eso te preguntaba, porque normalmente cuando hacemos referencia a estos deportes que son no minoritarios, no me gusta llamarlos así, pero sí que tienen menos repercusión, por así decirlo, solamente salen en los Juegos Olímpicos, mundiales como mucho, y al final vemos que el deportista pues se está preparando para una única cita. Entonces me parece complicado a la hora de planificar toda la temporada, sobre todo a nivel motivacional. Sí, de hecho yo utilicé mucha psicología deportiva, que si quieres hablamos más adelante. Vale. Precisamente por eso, porque a mí me costaba mantener la
motivación. Es decir, no es que no me apeteciese entrenar, no es la motivación a ese nivel, sino cuando tú estás entrenando al máximo nivel, las series son a un nivel de esfuerzo muy, muy alto. Entonces, tienes que hacerlo a ese nivel de esfuerzo. No vale que digas, claro, bueno, son 10 series, hago 5 muy fuerte y 5 voy recuperando. No, son 10 a tope. Pues claro, hacer 10 series a tope cuando te quedan esos 20 segundos de agonía que ya te parece que te vas a desmayar, si te quedan 6 meses para competir, tu cabeza dice, bueno, tío, tampoco... Claro. Entonces, ahí es donde empiezas a perder la competición. Entonces, tener una buena preparación a nivel psicológico te ayuda a empujarte al máximo, aunque queden 6 meses para competir, porque solo haciendo eso es como vas a poder cubrir las etapas y llegar a la competición al máximo nivel. ¿Quién te llevaba al entreno? El entrenador. Estuve 2 entrenadores principales con el que fui a los Juegos, que es Miguel García, y también ahora en esta última etapa estuve con Luis Brasero, que era el entrenador de la otra parte del equipo. ¿Te lo llevabas solamente a ti, imagino, con grupo, ¿no? A la selección, o sea, vale. Nosotros funcionamos, a diferencia de otros deportes, estamos prácticamente todo el año con la selección y claro, en momentos puntuales vamos a competir con los clubes. Entonces el seleccionador es el que nos lleva toda la planificación. Vale, ¿se individualizaba mucho o el mismo entreno que tenías tú lo tenía otro compañero? Se hacía un volumen de entrenamiento común, pero luego el entrenador, a criterio propio, daba unos matices a determinados deportistas, como podía ser yo. Por ejemplo, yo producía muchísimo ácido láctico y no limpiaba bien el ácido láctico, a diferencia de otros compañeros. Entonces yo tenía momentos de recuperación un poco más largos que los de ellos, porque básicamente no estaba predispuesto ya para la siguiente serie. Entonces esto sí que respetábamos mucho los momentos de cada uno. ¿Cómo organizabais el entrenamiento durante una temporada? Quiero decir, ¿dónde normalmente estaban los periodos de carga? ¿Dónde normalmente teníamos un volumen más alto? Nosotros hacíamos lo que antiguamente se hacía como un único ciclo, es decir, se partía en 3 la temporada y se hacía un volumen. O sea, en el primer momento se hacía mucho volumen. Vale. Se hacía una etapa de transformación, se le llama, que es como que intentas dar forma a todo ese volumen, y luego una etapa de competición. A día de hoy, los estudios nos llevan a hacer 3 pequeños microciclos, es decir, se hace como 3 pequeñas temporadas. Se hace una carga, una transformación y una puesta a punto, que se hace entre octubre y diciembre. Un modelo ATR, ¿no? Que es lo que se Eso llama. Eso es. Empezamos en enero, volvemos a hacer lo mismo, pero partiendo de escalones un poco más altos ya. Y ya cuando estamos a 3 meses de la competición, hacemos el último, en el que ya pues todo se lleva a una intensidad máxima. Vale. Normalmente tú trabajabas o competías en disciplina K2. Sí. ¿Cómo elegías a la pareja o si la elegías tú? Si en este caso el entrenador era quien tomaba esa decisión. Sí, la decisión la toman los entrenadores. Dentro de nuestro deporte, pues hay personas que se adaptan mejor a poder palear conjuntamente con un compañero, porque aunque tú y yo seamos muy buenos, si no aplicamos los puntos de fuerza al mismo momento, si no hacemos correr es como que no nos sirve de nada ser tan buenos. Entonces hay personas que se adaptan mejor a la técnica de un compañero, porque al final el que va atrás se tiene que adaptar a cómo palea el de adelante. Y esas personas, en mi caso, a mí se me da muy bien adaptarme a la gente, seguir a la gente. Y esto llevaba a que para el entrenador fuese más fácil decantarse por, bueno, yo coloco a Cristian aquí porque se va a adaptar bien la embarcación. Y al final, pues bueno, te creas como la fama de... Había 2 o 3 compañeros que prácticamente todo el mundo iba bien con ellos, y esos compañeros pues son los que se utilizan para los barcos de equipo, y los que les cuesta más ir en los barcos de equipo, pues se les intenta mejorar a nivel individual para que sean buenos a nivel individual. Vale, imagino que una vez lo primero que se hace es elegir a la pareja, entiendo, ¿no? Para luego hacer un entrenamiento más específico con esa persona. Claro, o sea, nosotros una vez que... la temporada, me refiero. Claro, una vez que estamos dentro de la selección ya nos conocemos entre todos, ya sabemos quiénes podemos ir bien con quién. Entonces lo que se busca en un principio es subir el rendimiento. Vale. Subir el rendimiento, porque si yo voy mejor que tú en el barco de equipo, pero tú estás mucho más en forma que yo, puede que me quites el sitio, porque tal vez es más fácil enseñarte a ti a ir como yo que a mí ponerme en tu estado de forma. Entonces ahí es donde se hace dura la temporada, porque tú me quieres quitar el sitio a mí, y esa lucha es todos los años. Entonces hay predisposiciones, bueno, estos 2 van bien, pero si este se duerme en los laureles, lo cambio por él. Entonces ese es trabajo del entrenador. Vale. Y es un trabajo, te diría, que es de lo más complicado dentro de los equipos.
Vale, vamos a hablar un poquito del entrenamiento como tal. Me interesa mucho que me distingas el entrenamiento que hacías en agua del entrenamiento fuera del agua. ¿Cómo controlabas, por ejemplo, en este caso tu entrenador, cómo controlaba la intensidad, sobre todo dentro del entrenamiento de agua? ¿Qué tipo de trabajo realizabais para que un poco la gente que nos escuche entienda cómo se puede gestionar ese entrenamiento? Pues a ver, luego ya con el paso de los años los entrenadores nos van conociendo muy bien, pero al principio lo que nos hace mucho el entrenador, hacemos una analítica, los mesociclos es, en un mes nosotros hacemos, como decir, un periodo de 3 semanas de carga y una de descarga. Entonces, lo que se hace es, antes de empezar, nos hace una analítica y el entrenador evalúa la recuperación que has tenido después de esa última semana anterior a la carga y cómo vas a empezar las 3 semanas que vienen de carga. Entonces, también nos miden el descanso con las aplicaciones estas. Bueno, dormimos con pulsómetro y entonces no recuerdo exactamente cómo se le dice, pero en la frecuencia cardíaca entre el sístole y diástole, esa franja, cuando estás más cansado, se altera. Y entonces ellos pueden ver por tu descanso nocturno qué tan cansado estás ese día. Después, en el agua, por ejemplo, utilizábamos siempre el medidor de ácido láctico en los entrenamientos de velocidad, y en los entrenamientos de fondo el entrenador técnicamente y también por pulsaciones podía valorar el cansancio que teníamos. Vale. Fuera del agua trabajábamos siempre con el encoder en los gimnasios. Y el entrenador tenía datos nuestros y en cuanto tú no estuvieses en los rangos que él te pedía, pues terminabas. Y hacíamos muchos tipos de gimnasio. Había unos que no trabajamos con encoder, que simplemente era volumen. Se trabajaba, pregunto, porque en el ciclismo sé que sí, que se utiliza mucho potenciómetro. Sí, no sé nosotros si también. En el agua también sí, ¿no? Sí, nosotros también utilizamos GPS, potenciómetros. Lo que pasa es que el ciclismo es más preciso porque las condiciones, como quien dice, no se alteran tanto. Es decir, tú a 400 vatios sabes lo que aguantas a 400 vatios. Sí. El problema es que mi palada, si me sopla viento de cara, o si hay olas, o si el agua está a una temperatura, una salinidad, no todas las paladas son iguales. Es una superficie irregular, porque en la bici sí, también llueve y hace viento, pero el asfalto es asfalto. Sin embargo, a nosotros nos cambias el agua por completo. Es como si pasas de carretera a montaña, ¿sabes? O sea, cambia bastante. Hostia, ¿influye tanto eso? Muchísimo. La salinidad, por ejemplo, nosotros la notamos una barbaridad. La temperatura del agua la notamos una barbaridad. La Entonces, profundidad la notamos. Entrenar en un sitio en otro o competir en un sitio en otro cambia muchísimo. Cambia mucho. ¿No? De hecho, en la misma, o sea, en el mismo pantano, en las calles, a veces los pantanos no son una caja, sino que bajan las laderas, bajan así. Claro. Pues si tú vas, por ejemplo, por la calle número 1 o 9 exteriores y tienes menos profundidad, notas el agua más dura. ¿Sabes? Entonces, aunque tú vayas aplicando tus 400 vatios, la piragua no avanza. Ostras, pues eso no tenía ni puñetera idea. Por eso te digo que tenemos, bueno. O sea, lo comparas muy bien. A mí me gusta mucho el ciclismo y está bien comparado con el ciclismo porque es lo mismo. Lo que pasa es que lo nuestro es menos preciso porque nos cambias las condiciones cada 2x3. Es como si yo tengo tus datos de que sea, este tío sé que me aguanta 1 hora 400 vatios, ¿no? Pero claro, si yo te cambio la bici a la altura del sillín y te pongo viento de lado y te cambio los pedales, ya ha cambiado por completo todo, ¿sabes? Pues a nosotros nos pasa eso continuamente. Qué bueno. Fuera del agua, por ejemplo, hay determinados deportes que tienen ejercicios como referencia, ¿no? ¿Cómo trabajabais vosotros? ¿Cuál era vuestros ejercicios de referencia para medirlo? Tú antes me decías, no, pues trabajamos con el encoder para medir la velocidad. Sobre todo, ¿en qué ejercicios? Vale, nosotros hacíamos unos gimnasios que eran específicos, que trabajábamos la propiocepción, trabajábamos el core, trabajábamos toda la parte de... Porque claro, nosotros necesitamos la musculatura profunda para sujetar en estos días de viento y de olas, sujetarnos, porque si no perdemos toda la fuerza simplemente, es decir... Sí. Si nosotros no tenemos un buen core y una buena musculatura profunda, no podemos hacer la técnica, porque en cuanto no sois estables. Nos viene una ola, no somos estables y nos rompemos. Y se trata precisamente de tener palancas. Entonces había días que el trabajo iba enfocado ahí y había días que iba enfocado a la mejora de la fuerza. Los días de la mejora de la fuerza hacíamos 3 o 4 ejercicios de pecho, 3 o 4 ejercicios de dorsal. Y luego hacíamos dominadas sentadillas y músculos complementarios, hombro, bíceps, tríceps, pero sí eran gimnasios... ¿Y medís la velocidad en todos? No, medíamos la velocidad en pectoral dorsal
y algunas veces en sentadilla, pero casi siempre pectoral y dorsal, porque al final lo que el entrenador valoraba ahí era cuando estábamos haciendo coordinación, gimnasio de coordinación a 4 o 6 repeticiones, es para estimular un tipo de fibra. Entonces, en el momento en el que no estás estimulando esa fibra, no nos interesa. Entonces, él estaba todo el rato con el encoder y muchas veces a 6 repeticiones y en la quinta te cortaba. Vale. Cuéntame, porque normalmente cuando hablamos con deportistas siempre recuerdan como o un periodo de su carrera o un momento o a la hora de cambiar un hábito, cree que ha habido una mejora en su rendimiento. En tu caso, ¿tú has encontrado eso? Quiero decir, ¿ha habido algo que tú hayas probado, que tú hayas cambiado? Puede ser hábito, puede ser a nivel de entrenamiento, que haya hecho un clic en tu cuerpo y en la mejora de tu rendimiento. Sí, la alimentación y estirar, o sea, estirar yo noto que me ayuda muchísimo a recuperar, o sea, recuperar muchísimo mejor, tener el cuerpo bien elástico, por ejemplo, para velocidad. La musculatura elástica es muy buena por el reflejo. Al final, después de una elongación, o sea, después de estirar el músculo, ese reflejo ya te ayuda a la velocidad. Entonces, nosotros necesitamos estar muy elásticos. Y luego la alimentación ha notado una barbaridad. Sobre todo el trabajo de recuperación, ¿no? Sí, de recuperación, el descanso, cuando comes mal, pues estás inflamado, estás más cansado. O sea, es lo que más notaba. ¿Has tenido lesiones? No he tenido grandes lesiones. Me he roto una vez el pectoral y una vez el tríceps, pero muy poco. O sea, no he tenido... He tenido, periodos de epicondilitis, epiculoiditis, un poco de... En el psoas, y remando nos da muchísimo trabajo también, nos da mucha lata el tensor de la fascia lata por la postura y todo eso. Muchas veces si vas mucho tiempo remando con el viento de un solo lado, pues sufre un poco más los músculos estabilizados de la cadera, pero no hay no es un deporte muy lesivo. No, vale. Durante esos periodos de lesiones, ¿cómo, aunque no han sido, por suerte, no has tenido lesiones graves, pero ¿cómo aprovechabas esos periodos de lesiones? Te pregunto sobre esto porque normalmente ese periodo de lesión le ayuda mucho al deportista a mejorar en otros aspectos. Puede ser a nivel de rendimiento, trabajando cualquier otra musculatura que no esté lesionada, y también a nivel de salud mental. Por ejemplo, hay muchos, porque es un periodo donde tú estás trabajando solo, donde tienes, por así decirlo, quizás más tiempo también, y a raíz de esto quiero unir por el tema de la salud mental, que lo hemos dejado ahí y lo quiero volver a trasladar. Entonces, cuéntame un poquito qué importancia le dabas tú a esto, si de verdad utilizabas esos periodos para trabajar en otras cosas, si la salud mental para ti era importante en estos periodos también, ¿te ayudaba de alguna manera? Sí, era muy importante, pero sí es verdad que a mí los temas de las lesiones no me causaron estrés ni quería adelantarme a la recuperación, porque no paraba, es decir, simplemente lo enfocaba como, voy a tener que hacer un trabajo diferente, pero no quiere decir que sea peor. Por ejemplo, yo siempre he tenido mucha predisposición a la velocidad y problemas con el fondo. Pues cuando me he lesionado he dicho, mira, pues me voy a poner a hacer bici y igual me viene hasta mejor. Claro. O sea, no me agobiaba. Y entonces me ponía a trabajar por ahí, confiaba sobre todo en que lo que estaba haciendo era bueno para mí y no un trabajo que iba a caer en saco roto. Y se me pasaban los periodos de recuperación bastante rápido. Entonces, en ese aspecto yo no he sufrido a nivel mental una lesión mucho tiempo, y también son lesiones que se recuperan más o menos en 3-4 semanas. Yo estaba ya funcionando casi al 100%. Entonces no me agobiaba mucho. Vale. Vamos a recuperar eso de la salud mental. Imagino que, no sé si en tu caso, pero seguramente hayas conocido deportistas que que hayan sufrido por esto. Sea sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, por la propia competición, que yo creo que es muy duro y te estresa mucho. ¿Cómo de importante es esto y cómo de importante es darle bombo a esto y que la gente sea consciente de que hay que trabajarlo? Es muy importante, sobre todo por los que vienen detrás de nosotros, porque yo creo que cuando empiezas el camino no es algo que no tienes en cuenta. Es decir, sabes que el esfuerzo físico va a tener que estar ahí, pero no sabes hasta qué punto la exigencia mental es más dura que la física. Entonces yo te diría que todos los deportistas de alto nivel sufren de procesos mentales en los que tienes que lidiar constantemente, porque la competición es una de las cosas más duras que puede llevar a cabo el ser humano, porque al final
te testa. O sea, es decir, no estamos hechos para estar constantemente siendo testados. O sea, de hecho, a la gente no puede ni competir una vez porque se pone muy nerviosa. Nosotros competimos todos los días entrenando. Entonces, esto genera unos procesos mentales de autoexigencia en el que tú puedes ser tu peor enemigo, y yo te diría que lo tienen el 99,9% de los deportistas. El tema es cómo lo enfocas, cómo lo trabajas. Entonces, yo sí que pasé periodos en los que tal vez a día de hoy, viéndolo con retrospectiva, creo que conseguí ganar todo muy joven y a una etapa muy temprana de mi vida perdí la motivación. Entonces me hizo falta trabajo psicológico y te puedo decir que es una de las herramientas que yo destacaría en mi carrera deportiva, porque me parece brutal el trabajo de un psicólogo deportivo, lo que puede ayudar a un deportista a rendir más. O sea, es a mejorar tu rendimiento mucho más, porque hay procesos que desconocías y que los implementas y te das cuenta que funcionan. Que no tenemos herramientas, o que no las sabemos, mejor dicho. Claro, es que lo dejamos todo a lo físico, lo dejamos todo a bueno, yo corro más que tú, bueno, vale, pero cuando estés al lado de uno que corre tanto como tú, ¿cómo va a responder tu cabeza? ¿Sabes? Ahí es donde dices tú, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que igual llegas a unos Juegos Olímpicos, igual solo compites una final en toda tu vida. Y como no llegues al 100%, puedes ser el mejor, pero ese día no quedas ni entre los 10 primeros. Y pasas sin pena ni gloria, ¿sabes? Igual eras uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país y no puedes demostrarlo porque no has sido bien preparado. Qué bueno, pues me quedo con este mensaje. Cristian, vamos a ir terminando, pero me quedan 2 preguntas, ¿vale? Perfecto. Me quedan muchas más, pero te voy a hacer 2. Vale, cuéntame, me interesa mucho porque tú has competido a nivel internacional, Juegos Olímpicos. Imagino que habrás conocido deportistas de otros países. Cuéntame cómo están en otros países a nivel, sobre todo, de deportes minoritarios o el apoyo que reciben el deporte como tal, a nivel instalaciones, economía. Bueno, me sorprendió bastante ver que nosotros no estamos tan mal. Es decir, España, dentro de las posibilidades del país, apoya bastante el deporte. A los españoles nos gusta el deporte. O sea, el español, el de a pie, el aficionado al deporte, le gusta mucho el deporte. Y entonces aquí en España yo me he dado cuenta que cuando llega una cita olímpica tú les pones en la tele cualquier deporte y la gente lo ve. O sea, muchas veces hasta sin entenderlo. Sin embargo, en otros países me he dado cuenta que no pasa eso. Hay otros países que cuidan muy, muy bien a sus deportistas, pero como en todo, es decir, hacen cosas mejores y cosas peores también. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que con todos los deportistas que he competido yo de la delegación española tenemos algo en común, y es que todos queremos mucho nuestros colores y salimos allá a defenderlos. Y eso yo creo que es una de las señas de identidad de nuestro país, ¿sabes? Porque yo veo conversaciones, o sea, recuerdo conversaciones con nuestros compañeros y hacíamos comparaciones de decir, bueno, es que somos españoles, y te ponías a ver a los deportistas que teníamos y decíamos, es que esta gente sabe que nosotros no nos vamos a rendir. Y eso va pasando de generación en generación. Es decir, los niños que han crecido viendo a Rafa Nadal, nos han visto a nosotros compitiendo, han dicho, bueno, si estos tíos han podido, nosotros también podemos. Claro. Y yo espero que eso se siga manteniendo así y podamos seguir viendo campeones en nuestro país. Qué bueno. Para cerrar esta parte del podcast, cuéntame, si tú tuvieras que quedar con una anécdota, con algo de los Juegos Olímpicos, alguna cosa que quieras resaltarnos para que también nuestros oyentes puedan tener algo de tu experiencia. Pues te puedo contar varias cosas que tal vez la gente no lo sabe y que a mí me llaman la atención. Nosotros cuando vamos a los Juegos Olímpicos vamos en vuelos charteados, es decir, vamos toda la delegación en un avión o en varios aviones, pero solo volamos gente de la delegación española. Entonces, claro, vas allí con los mejores deportistas de España. Y a mí, por ejemplo, yo recuerdo a la vuelta de Río, que íbamos con los de baloncesto, que habían quedado segundos, creo. Encontrabas con Pau Gasol. Claro, eso es. Y estabas esperando para que te dieran el billete para entrar al avión y estaban todos ellos allí. Y recuerdo, por ejemplo, creo que estaba detrás de mí uno de los hermanos, el que es más alto. Y recuerdo que le miré y dije, tío, ¿cuánto mides, tío? Si te llego por la barriga. Y yo mido casi 1,90. Y luego, claro, entramos en el avión y entonces a la vuelta los medallistas, o sea, un avión pues es normal, ¿no? Y igual a todos. Entonces hay primera clase y la bodega. Entonces a algunos los tienes que sentar en primera clase, pero no porque sean mejores ni nada. Entonces lo que hace la delegación española es, bueno, los que saquen medalla van a primera clase y los que no van para atrás. De alguna forma tienes que dividirlo. ¿Qué pasa? Los de baloncesto son muchos. Claro.
Entonces yo recuerdo que dejaron pasar a unos cuantos a primera clase y a nosotros nos dejaron pasar a primera clase y justo detrás de mí creo que venía Ricky Rubio y le dicen, no, tú vas para atrás. y cortaron por ahí, claro, que me llamó la atención de decir, joder, ¿cómo me van a dejar pasar a mí? A Ricky Rubio no le van a dejar meterse ahí. Pero escucha, es que lo que te llama la atención es que tenemos la sensación de equipo. O sea, Ricky Rubio en ese momento hasta lo hacía sentir, o sea, era uno más. Claro. Era uno más y le había tocado ir para atrás y para atrás. Claro, pero realmente es que tiene que ser así. Quiero decir, tu éxito es igual de importante que el suyo. Eso es, sí, pero que a ellos les parece bien. O sea, que por eso yo creo que los deportistas de baloncesto, tenis, que normalmente tienen mucho más reconocimiento durante toda la Olimpiada, cuando llegan ahí yo creo que precisamente lo que les gusta es eso, que son uno más. Sí. Bien, tengo anécdotas también ahí en el hall del hotel con los chicos de baloncesto y también súper majos. O sea que me llevo muy buenas anécdotas. Qué bueno. Sí, sí. Vale, Cristian, pues por ir cerrando ya el podcast, siempre nos gusta preguntaros por retos, motivaciones que tengáis a corto, medio o largo plazo. Puede ser a nivel personal o a nivel profesional. Cuéntanos un poquito por dónde van los tiros contigo. Pues bueno, a ver, yo estoy desarrollando junto a unos compañeros una marca que se llama Versus, que va enfocada un poco a eso, a la psicología deportiva, a lo que he aprendido yo y a lo que he implementado en mi carrera deportiva. El nombre de Versus va enfocado a que el reto lo tienes tú contigo mismo, es tú contra ti mismo, tú versus tú mismo. Y entonces en este plan nuestra intención es acercar todo lo que se ha desarrollado en el deporte de alto rendimiento a la gente de a pie. Es decir, yo me doy cuenta que a la gente muchas veces le cuesta entrenar o no encuentra la motivación, pero porque no tiene los procesos mentales adecuados. Entonces nuestra idea es que una persona que llegue a nosotros, lo primero, que no tenga que estar con nosotros un año. Es decir, mi intención es... Eso es muy importante. Claro, yo te voy a enseñar a entrenar, pero no ejercicios físicos, sino cómo tienes que pensar cuando tienes la sensación de esfuerzo, cómo tienes que pensar cuando tienes frío, cuando no te apetece, cuando tienes falta de motivación, todos esos procesos mentales que pasan a todo el mundo y que, oye, no, es que llevo 2 meses entrenando bien, pero lo dejé con mi novio, ya no voy más al gimnasio. ¿Cómo lo afronto? Eso es. Entonces, ahí tengo un equipo que va a ayudar a la gente y lo que te digo, mi intención es que estén con nosotros un tiempo y aprendan ellos a desarrollar sus procesos y que luego ya vayan solos. Y bueno, aparte de todo eso, pues llevar también el tema de la alimentación y todo, que en algunos casos es necesario. Esto es uno de los proyectos. Después me gustaría también empezar a organizar competiciones que aúnen diferentes disciplinas. Y bueno, luego también terminé un curso de nutrición hace relativamente poco y empecé a trabajar con unos socios que tienen varios restaurantes en Madrid. Me gustaría también poder abrir un restaurante aquí en Madrid. O sea que bueno, iremos hablando, pasaré por aquí a contároslo. Seguro. Pero bueno, esperemos que alguna de esas nos salga bien. Obras no ves, ¿no? Tiempo libre no tienes para ver. No, que va. De hecho, la gente a veces me dice, ¿has visto no sé qué? Yo, no, que no veo nada. Si yo dejo el móvil ahí muchas veces y lo cojo a las 6 horas, o sea que... Qué bueno, sí. Cristian, pues sí, por supuesto, estaremos atentos y te esperamos para que nos cuentes todos tus proyectos y seguro que te deseamos todo el éxito en todos ellos. Bueno, para cerrar el podcast, como siempre, queremos hacer una mención a nuestros alumnos de la escuela y a todos nuestros oyentes para que, bueno, como otra vez va a venir Cristian y le hemos invitado, pues nos dejéis vuestros comentarios, vuestras dudas y todo lo que queráis preguntarle sobre deporte, competición, sobre cosas que me haya podido dejar yo en el tintero, pues estamos a vuestra disposición para que lo hagáis. Así que, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar este ratito. Muchas gracias a vosotros. He aprendido mucho y, bueno, para nosotros es un auténtico lujo tener un deportista de la altura de Cristian. Así que, bueno, nos despedimos ya de todos vosotros. Muchísimas gracias por escucharnos y, como siempre os digo, esperamos haberos aportado algo. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.